Doing? ¿Cómo están todos? Good. ¿Bien o mal? O... No, you can't be bad. Always good. No Always pueden good. estar mal, tienen que Always estar good. bien todo el tiempo. Always good. Todo el tiempo. All right. Sometimes we allow ourselves to forget what God promises. Muchas veces nos permitimos olvidar las cosas que Dios nos ha prometido. And I say that allow ourselves. I use that phrase Uso la palabra que nos permitimos, because usamos el we permiso, shouldn't allow ourselves. porque no deberíamos permitirnos estas cosas. All right. There's some things in life that we should try to be zero tolerance. Hay algunas cosas en la vida donde no tenemos que tener tolerancia, no debemos tolerar. All right. And so we ought to find that first in us. Entonces tenemos que conseguir eso dentro de nosotros. Right? Scripture tells us clearly that all things work together for our good. La escritura nos dice claramente que todas las cosas funcionan para nuestro bienestar. How many of you believe that? ¿Y cuántos de ustedes creen esto? Right? And it's interesting because the apostle, when he writes that, he's not talking about all the good times. Of course, good times work for our good. Y es interesante porque cuando el apóstol escribe esto, él no está hablando de todos los tiempos. Perdón. De todas las cosas buenas, aunque estas funcionan también para bien. Right? He's writing that for you because of the bad times. Él está escribiendo esto específicamente por esos tiempos malos que tenemos. Right? He's challenging your faith. Él está desafiando tu fe. How many of you read scripture and feel challenged? ¿Y cuántos de ustedes leen la escritura y se sienten desafiados? All right? When I read scripture, I always feel challenged. Cuando yo leo la escritura, yo siempre me siento desafiado. Right? Now I give some backdrop to that, some story behind that. Y quiero compartir una historia All right? Just acerca de esto. I didn't always read scripture and understand it. Yo antes, cuando leía la escritura, no la entendía. Okay? Because sometimes we hear, read scripture, Porque hay veces escuchamos, lee la Biblia, la right? escritura, And we read it y la leemos and we get frustrated, y nos frustramos. right? Because it doesn't make sense. Porque no tiene sentido. Right? How many of you found yourself in that area? I found myself in that area many times. ¿Cuántos de ustedes han estado en ese punto de sus vidas? Porque yo sí, muchas veces. Right? But one of the things Pero una de las cosas that's interesting in scripture itself que es interesante de la escritura is that it tells us that the Holy Spirit guides us to all truth. es que nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Inclusively, it tells you to meditate on what? Y aún te dice que debes meditar en qué? On the scripture, on the word. En la escritura, en la palabra. All right? So this week, preparing, Entonces, esta semana, mientras me estaba preparando, all right, lately, I don't know if all the pastors feel the same way, but lately it feels like there's a strong draw. no sé si los otros pastores pueden decir lo mismo, pero yo he sentido como una fuerza que me atrae Right, with the word, a la palabra. right? So lately, Entonces, últimamente, there's a strong desire, hay un deseo fuerte right, from the people, from the world, de la gente, del mundo, por la palabra. right? And some pastors, a lot of the pastors, I think, will agree with me on this. Usually, there's a word, specific word for the time, Y usualmente hay una palabra específica para un tiempo específico. right? Usually, we have a declaration that God's releasing in a time. Usualmente tenemos una declaración que Dios está declarando para un tiempo. But at least for me, I've felt really strongly lately, Pero hacia mí yo he sentido como algo muy fuerte últimamente. right? It doesn't matter what part of Scripture I open up, Y no importa qué parte de la escritura yo abra, right? It seems like God is trying to speak right now with all His Scripture. siento que el Señor está tratando de hablar con cualquier parte de la escritura. Right? God is speaking, Dios está hablando. right? God is not quiet. Dios no está en silencio. How many of you know that? ¿Cuántos de ustedes saben esto? God is not quiet. He's got something to say. Dios no está en silencio. Él tiene algo que decir. So today I want us to read the letter, the epistle to the Philippians. Y hoy quiero que leamos la escritura de Filipenses, la carta. All right. Many of y'all know when I'm up here, we read the Bible. Y muchos de ustedes saben que cuando me toca predicar, leemos mucho la Biblia. All right. I like the Bible Me gusta mucho la Biblia. because I find that when we read it within its context, Porque siento que cuando leemos el contexto de la Biblia, right, we find what God's trying to reveal.
podemos saber lo que Dios quiere revelarnos. I mean, no, God is not an author of confusion. ¿Cuántos saben que Dios no es el autor de la confusión? Right? So God can explain himself. Dios se puede explicar. God knows what he's trying to say. Él se puede explicar a sí mismo. Él sabe lo que quiere decir. If you seek him, Si tú lo buscas, you will find him. tú lo encuentras. So today I want us to start with this verse. It's in Philippians chapter 1, verse 21. We're going to read 21 to 30. Entonces vamos a empezar leyendo Filipenses 1, del versículo 21 hasta el 30. Right? So I kind of prepared the book of Philippians and I cut out a lot of what I call the fat. Entonces preparé el libro de Filipenses y saqué lo que yo llamo la grasa. Right? I pulled out the fat. So we're just going to read the key passages. Entonces saqué la grasa, entonces vamos a leer cosas claves. Right? So verse 21, it says, "For me, living is Christ and dying is gain." Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. To live is Christ, to die is gain. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. That's a scary thing to preach in the church nowadays. Esto es algo muy de temor, que da temor en la iglesia en este tiempo. Juan, what are you talking about? They're talking about COVID-19 out there. I can die any moment. Juan, ¿de qué estás hablando si afuera se habla del COVID-19 y yo 19 y me puedo morir en cualquier momento? You know, out of 1 million people, one person died. I could be that one person. En un momento se muere alguien. Yo puedo ser esa persona que se muera. All right, well, there's a statistic I threw in there, but it's okay. Bueno, esa es la estadística que está ahí. Out of pero 1 está million people, one died, but okay. Ok, entre 1 millón, uno muere. But that could have been me. Pero quizás yo sea esa persona. So why would you preach living is Christ and to die is gain? Entonces, ¿por qué vas a predicar y decir que el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Right, as Christians, Y como cristianos, we got to start defining who is God to us. tenemos que empezar a definir quién es Dios para mí. Right, because there's been this sad spirit that's came into the church Porque hay un espíritu de tristeza que ha llegado a la iglesia that has tried to convince us that God is transactional. que nos quiere convencer que Dios es transaccional. All right, what does that mean? ¿Y qué quiere decir transaccional? God, Que Dios, if I give you this, si yo te doy esto, you will give me this. tú me vas a dar esto. All right, words of faith movement. Declare it and it's yours. Esas palabras de fe, si lo declaras es tuyo. All right, how many of y'all heard that? ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? You want a Lexus? Declare it, it's yours. Si quieres un Lexus, decláralo y es tuyo. I didn't find that in the Bible, by the way. Yo no conseguí eso en la Biblia. There are promises that God gives, Sí, hay promesas que Dios nos da and He is faithful to His promises. y Él es fiel en cumplir sus promesas. But I'm not sure Pero yo no estoy seguro if you were really promised the Lexus or not. que si te prometieron que te van a dar un Lexus o no. If God promised you the Lexus, Si Dios es el que te promete darte el Lexus, you'll get it. entonces sí lo vas a tener. But you can't force God to promise you a Lexus. Pero tú no puedes forzar al Señor que te entregue un Lexus. But you know what our job as Christians is to do? Pero ¿sabes cuál es el trabajo que tenemos como cristianos? Our duty, if you will. Our duty. Nuestro trabajo, nuestra asignación Is to live as Christ. es vivir como Cristo. All right? El vivir es Cristo. To El live as vivir, Christ. okay, el vivir es Cristo. Because when my life is Christ, Porque cuando mi vida es Cristo, well, I'm going to help you out here. A lot of people, a lot of our kids, they love soccer. te voy a ayudar aquí un poquito. Muchos de nuestros hijos les gusta el fútbol. Well, I'm lying. So, a lot of you here like soccer. Bueno, muchos de los que están aquí les gusta el fútbol. And some of y'all have these phrases, soccer is life. Y muchos de ustedes dicen, el fútbol es la vida. Let me help you out there. Christ is life. Entonces, te voy a ayudar. El vivir es Cristo. What does that mean? ¿Qué quiere decir esto? Are we starting to understand it? Are we getting it? ¿Estamos ahora entendiendo qué It quiere means decir that esto? my passion, what encompasses me, everything I do, Que es que mi pasión, todo lo que me rodea, todo lo que hago, is Christ. es Cristo. And if in my duty of serving Christ, Y si en mi asignación de servir a Cristo I happen to die, me muero, I still win.
De todas maneras salgo ganando, because I go to be with him. porque me voy ahora a estar con Él. A lot of us have things to do nowadays. Muchos de nosotros tenemos muchas cosas que hacer. And the world Y el mundo doesn't want you to do any of it. no quiere que hagas nada de esto. Governments around the world Los gobiernos alrededor del mundo will give sanction or les dan permission sanciones o provisiones to protests Sanciones. and gatherings para los que están protestando o los que están juntándose, of millions of people cuando son millones de personas. that convenience their agenda. Okay. Yeah, you're going to have to rephrase it for me. Okay. A los que le conviene su agenda. So let's say governments will give permission Okay, to el gatherings gobierno- that give convenience to their agenda. Okay, el gobierno le da permiso a las personas que se reúnan cuando es a favor de su agenda, But they won't let churches meet. pero no permiten que las iglesias se reúnan. Do you wonder why? ¿Te has puesto a pensar por qué? There's never been a single government that sees the church as a non-threat. No ha visto ni un gobernador que vea a la iglesia como una amenaza. Why was Jesus Christ hung on a cross? ¿Por qué es que crucificaron a Jesucristo? How many of you remember the story? How many of you read your Bible? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la historia? ¿Cuántos han leído la Biblia? Ese He was pasaje. crucified Lo for crucificaron being the king of the Jews porque era el rey de los judíos, because he had a kingdom porque él tenía un reino that was invading another kingdom. que estaba invadiendo a otro reino. How many know that otherwise ¿Y cuántos de ustedes saben que si no fuera por eso, they could not crucify him? no lo iban a crucificar? There is no legality for them to have crucified him unless he is the king. No tenían legalidad para crucificarlo, a menos que él fuera el rey. You understand that? ¿Entienden esto? That's why he says, I put my life, no one took my life. Por eso es que Jesús dice, yo entregué mi vida, nadie me la quitó. All right, we got to read what God is saying in his scripture. Tenemos que leer lo que Dios nos está diciendo So en la let's read escritura. what Apostle Paul continues to say here. Entonces sigamos Verse 22, leyendo. it says, now if I live in the flesh, this means fruitful work for me, and I don't know which one I should choose. El versículo 22, ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Verse 23, I am pressured by both. I have the desire to depart and be with Christ, which is far better. Versículo 23, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir a estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Verse 24, but to remain in the flesh is more necessary for you. El versículo 24, pero el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. 25 says, since I am persuaded of this, I know that I will remain and continue with all of you for your progress and joy in the faith. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. So that because of me, your confidence may grow in Christ Jesus when I come to you again. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. What's Apostle Paul saying? He says, the only reason why I even find it necessary to still be here Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol? La única razón por la cual yo creo que es necesario que permanezca aquí is because I get to co-labor es porque puedo colaborar with God con Dios in developing you en desarrollarlos a ustedes, to do the same thing. para que ustedes hagan lo mismo. How do we know? Next verse, it says, just one thing, live your life in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or am absent, I will hear about you, that you are standing firm in one spirit, with one mind, working side by side for the faith that comes from the gospel. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De ese modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes. Sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio.
Right? The faith that comes from the gospel, right? Repeat that last part. Repitan esta última frase, por la fe del Evangelio. Right? Where do we find that faith? ¿De dónde conseguimos esta fe? In the gospel. En el Evangelio. Are we reading the gospel? ¿Estamos leyendo el Evangelio? All right, let's get to reading the gospel. It says now, verse Empecemos. 28. It says, not being frightened in any way by your opponents, this is a sign of destruction for them, but of your deliverance, and this is from God. Y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios. Let's repeat that because this is something that God's revealing right now. Vamos a repetir esto porque es algo que el Señor nos está It revelando says, do ahora. not be frightened in any way by your opponent. Y sin temor alguno a sus adversarios. Right? This is a sign of destruction for who? Lo cual es para ellos señal de destrucción. ¿Para quién? For the enemy. Para el enemigo. But for you, it's what? Pero para ustedes, en cambio, es ¿qué? And in case you were wondering, this is from Y si es que te estás preguntando de quién viene esto, God. de Dios. Watch. Apostle Ahora, Paul clarifies himself further. For miramos. it has been given to you on Christ's behalf, not only to believe in him, but also to suffer for him. El 29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. But having the same struggle that you saw I had, and now hear that I have. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Right, we read scripture sometimes and we don't understand its context. Leemos las escrituras y a veces no entendemos el contexto. Right? Where is Apostle Paul in this moment? ¿Dónde se encuentra el apóstol Pablo en este momento? He's in prison. Él está en la cárcel. Right? Now, theologians argue some it was in the first time, some the second time. Y los teólogos dicen, él estaba por aquí, él estaba por allá. So they can't agree which prison it was. Entonces no están de acuerdo en qué prisión estaba él. Right? In the earlier part of his ministry or the latter. En el inicio de su ministerio o al final del ministerio. But Pero what we know is he's in prison. lo que sí sabemos es que él estaba en la cárcel. Right now, I visited Italy and I saw the prisons where they believe that Apostle Paul was in. Yo fui a visitar a Italia y fui a visitar la prisión donde creen que estaba el apóstol Pablo. Right? We think of it as the prisons here in America, nice and pretty. Y nosotros pensamos que son como las cárceles de aquí de América, que son bonitas. Oh yeah, it's fine. Ah, sí, no, todo bien. But prison Pero la prisión, for the Romans, para los romanos, they would build them in the sewers. lo construían en los estanques, en las cloacas, en los sistemas de drenaje. To better understand you, where the water goes after you flush the toilet. Para darles un entendimiento, es donde el agua se va cuando flocheas el baño. The dark waters. Las aguas negras, there we go, just say las aguas negras. Okay? All right, we understand now. Las aguas negras. The way those prisons were built was the dark waters would reach the prisoners about waist level. Entonces, cuando construyeron esas prisiones, las aguas negras les llegaban por lo menos aquí a la cintura a los prisioneros. All right? We don't need to go into details, you can imagine. Bueno, solamente imagínense esto, no vamos a entrar en detalles. Right now, Apostle Paul, because he recognized that he was a Roman citizen, Entonces, el apóstol Pablo, porque sabía que era un ciudadano romano, right? He says it in his own scripture. él lo escribe ahí en su misma Why does he carta. do that? ¿Por qué él escribe esta Because frase? that meant that the Romans had to give him the right to write letters. Porque quiere decir que los romanos le dieron a él la autoridad para escribir cartas. Because they can't treat him like Porque- just anybody else. No lo pueden tratar como cualquier otra persona. They have to respect that right. Okay, Tienen you're que in prison, respetar que él es un romano. but we'll give you a piece of paper and a pen Estás en prisión, pero te vamos a dar un papel y un lápiz and a little candle, y una velita and you can write your y letters. tú puedes escribir tus cartas. This is where he's at when he's talking about the struggles Bueno, and entonces suffering. aquí es donde estaba el Pablo cuando estaba escribiendo de que estaba sufriendo. So let's go on to Entonces chapter seguimos. 2.
capítulo 2. Remember, originally this was just a letter. Entonces, originalmente esto era solamente la carta. We added chapter and verse to make it easier, Nosotros estamos agregando un versículo y un capítulo para hacerlo más fácil, but it was just a letter. pero solamente era una carta. It says, if then there is any encouragement in Christ, if any consolation of love, if any fellowship with the Spirit, if any affection and mercy, Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo del Espíritu, algún afecto entrañable, verse 2 says, fulfill my job by thinking the same way, having the same love, and sharing the same feelings, focusing on one goal. dice, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. This is a man in prison saying, I want to do the exact same thing I did before I ended up here. Esto es un señor que está en la cárcel y dice, yo quiero hacer lo mismo que estaba haciendo cuando estaba fuera de aquí. Who? ¿Quién? The church in Philippians. La iglesia de Filipos. But that applies to who? Y eso se aplica a quién. Say to me. Digan conmigo, a mí. Let's continue. Do nothing out of rivalry or conceit, but in humility consider others as more important than yourselves. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Everyone should look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por el interés de los demás. Right? Some would say, Juan, that's common sense. Y alguien me puede decir, Juan, esto es sentido común. Yeah, but I would tell you this is a declaration of government. Pero yo les voy a decir que esta es una declaración de gobierno. Right? Because we're talking about a Christ-like behavior. Porque estamos hablando de una actitud que es como Cristo. Jesus came as what? Jesús vino como ¿qué? As a servant. Como siervo. And he served who? ¿Y sirvió a quién? Everyone A that todo el God mundo. put in his path. Que Dios puso a su alrededor. So who am I supposed to serve? Entonces, ¿a quién debo yo servir? All right, let's continue. Verse 5, it says, make your own attitude that of Christ Jesus, Versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. who La de Cristo existing Jesús, in the form of God, quien siendo por naturaleza de Dios, did not consider equality with God as something to be used for his own advantage. no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. That's strong. This is a strong theological statement we're going into. Este es un versículo teológicamente fuerte. Having the form of God, didn't consider equality with God for his own advantage. Que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse o para su propia ventaja. Right? We try to take advantage of everything. Nosotros queremos tomar ventaja de todo. Right? How many of you know? ¿Cuántos de ustedes saben? There's people who will find any excuse to not help you. Hay gente que puede conseguir cualquier excusa para no ayudarte. There's people that make every excuse to not have to work. Hay gente que dice cualquier excusa para no tener que trabajar. Well, Juan, if I go get a job, I'm not going to get those $400 of unemployment every week, so I'd rather just make the $400. Si no voy a trabajar, no voy a buscar trabajo porque si no, no me dan los $400 que me tienen que dar cada semana por no estar trabajando. All right, there was people who chose not to get jobs these last 4 months because they made more money not working. Hay gente que decidió no buscar trabajo en estos últimos 4 porque les entraba más dinero al no trabajar. What was the premise that Apostle Paul began with? He said everyone should look out not only for their own interests, ¿Y cómo empezó aquí el versículo que dijo el apóstol? Que todo el mundo tiene que velar no solamente por sus propios intereses, but who else? pero ¿por quién? Sino Right? también Other por los people's demás. interest is also the nation, Los intereses de los demás también son los de la nación, your community. los de la comunidad. Do you understand that God, his nature, doesn't apply just in the micro? ¿Entiendes que el interés de Dios no es micro? No se aplica solamente en lo micro. His principles isn't microeconomics. Sus principios no solamente son microeconómicos, microeconomía.
This is the creator of the universe. Él es el creador del universo. Do you understand what I'm getting at? ¿Entienden The lo que quiero magnitude decir? of something that comes from God applies as law. La grandeza de lo que viene de Dios es ley. Se aplica a toda ley. Right? He's a greater law than Él es una ley que va sobre toda otra cosa. every other law Sobre toda otra ley. has to bend to his law. Y todas las otras leyes tienen que doblegarse a la autoridad y la ley de So Dios. watch this, verse 7, it says, instead he emptied himself by assuming the form of a slave, taking on the likeness of men, and when he had come as a man in his external form, Versículo 7, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. verse 8 says, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to the death on a cross. 8. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. What is the apostle saying? Que es lo que está diciendo el apóstol aquí. Right? Jesus, he saw lepers. Lepers was COVID-19 in the year 1. Jesús vio estuvo con los leprosos. Los leprosos es como el COVID-19, pero en ese tiempo. And what would he do? ¿Y qué era lo que Jesús hacía? Oh, we can't touch them. We might get sick. Ay, no nos vamos a tocar porque si no nos vamos a enfermar. Paul, did you bring your mask? Paul, ¿trajiste la máscara? Peter, did you get your mask? Pedro, ¿te pusiste tu máscara? John, Matthew, Juan, Mateo, did you bring the hand sanitizer? ¿trajiste el hand sanitizer? No, he was. Antibacterial, ya. Many of us would have hated to be one of the disciples. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos odiado ser discípulos. Because Jesus had a way of doing things. Porque Jesús tenía una manera de hacer las cosas. He would look at Peter. Miraba a Pedro. Peter, go heal that man. Pedro, ve y sana a ese hombre que está allá. Me? ¿Yo? That's how Jesus operated. Así operaba Jesús. Lord, we have to send the people home. They're hungry. No, Señor, vamos a enviar a la gente para la casa porque tenemos hambre. You feed them. No, tú dales de comer. But Lord, that's more salary than I've ever made in my life. Pero Señor, eso es más, tenía que gastar más de lo que he ganado en toda mi vida. Many of us would hate to have been under that discipleship. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos odiado estar bajo su discipulado. We would have hated it. Lo hubiéramos odiado. Don't think that you would have loved it because you didn't have Matthew, Mark, Luke, and John. Yo no creas que lo hubieras amado porque si no tuviéramos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. You understand what I'm saying? ¿Entienden lo que quiero decir? You have a position because you see after the fact. Tienes una posición porque tú ves el después de que ocurren las cosas. All right, it's like after the team in a sport game wins, Es como cuando un equipo juega y gana, all the commentators, todos los comentaristas, oh, we knew that was going to happen. nosotros sabíamos que ese equipo iba a ganar. Oh, really? Ujú. Really? Okay. ¿Verdad? ¿Será verdad? Verse 9, for this reason God highly exalted him and gave him the name that is above every name. Verse No, 10, ok. keep going. 9. Por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. So that the name of Jesus, every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Say that again with me. That every knee will bow. Repitan eso conmigo. Para que se doble toda rodilla Watch this. In heaven, en el cielo, on earth, en la tierra. and in case you were wondering, under the earth Y too. si también te preguntas, debajo de la tierra también. Why did he put that there? ¿Por qué escribe esto aquí él? Because sometimes we think that Satan and the demons Porque hay veces creemos que Satanás y los demonios have equal power with God. tienen un poder igual a Dios. Watch this. A lot of people told you the devil's everywhere. Y mira, muchas personas te dicen, el diablo está en todos lados.
You know what they used to tell me when I was a kid? They used to tell me that at the front seat of every church, the Satan is sitting in the first chair. ¿Saben qué me decían a mí cuando yo era joven? Me decían que en la primera fila de cualquier iglesia, ahí estaba sentado Satanás. Who heard that before? I wasn't just me, ¿Quién right? escuchó eso también? ¿O fui yo el único? I was the only one. Okay. Bueno, yo fui el único. No, no fue usted. We had one over there. So that was a lie. Eso era una mentira, eso es mentira. The devil's not omnipresent. He can't be in two places at El once. enemigo no es omnipresente, él no puede estar en todos lados. Only God can do that. Solamente Dios puede hacer eso. Do you know Satan is more limited than you and me? ¿Tú sabes que Satanás tiene más limitaciones que tú y que yo? How do we know? ¿Cómo sabemos esto? Scripture already says he's condemned. Porque la escritura dice que él ya ha sido condenado And he got beat on the cross. y a él lo vencieron en la cruz. Just follow me. Entonces Do sí, you read your Bible? Do you believe what it says? lees tú la escritura, estás creyendo lo que estás leyendo. Watch this, verse 11. It says, every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Y el versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. So here the apostle continues and he says, so then, my dear friends, just as you have always obeyed, not only in my presence, but now even more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Y sigue aquí diciendo, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Let's continue, right? It says, for it is God who is working in you, enabling you both to desire and to work out his good purpose. Dice aquí, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. This one hurts a little bit. Do everything without grumbling and arguing. Y este que sigue duele un poquito porque dice, háganlo todo sin quejas ni contiendas. All right, we work with our brothers at the church and we always got to argue because someone has a better idea. Nosotros estamos trabajando con nuestros hermanos en la iglesia y siempre estamos argumentando porque alguien tiene una mejor idea. And if nobody's there and we're working, Y si nadie está ahí, estamos trabajando, we start grumbling. What's grumbling mean? empezamos a grumbling, bla, 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 bla. I can't believe I'm the only one that comes here ¿A to qué do all vamos? of this. Yo no puedo creer que yo soy el único que estoy aquí y está haciendo estas If cosas. I didn't solo. come in this church wouldn't be functioning. Si yo no vengo a esta iglesia no funciona sin mí. All right, Holy Spirit, Ok, Espíritu Santo, careful now. ten mucho cuidado con lo que dices. Careful now. Ten mucho cuidado. You know, you idolize yourself, God brings you down. Sabes que tú te idolatras. Si te idolatras a ti mismo, Dios te va a tumbar. Why? ¿Por qué? Because God brings down all idols. Porque Dios derrumba todos los ídolos. So don't idolize yourself. Entonces no te idolatres. Let's continue. Seguimos. So that you may be blameless and pure children of God who are faultless in a crooked and perverted generation among whom you shine like stars in the world. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. You know, I worry about people who call themselves Christian Yo me preocupo cuando la gente se llama cristiano and they do exactly what non-Christians do. y hacen exactamente lo que hacen los que no son cristianos. Do you know what I'm saying? ¿Entienden lo que quiero decir? Some people apply that very shallow. Hay muchas personas que aplican eso solamente en la superficie. Oh, he's talking about wearing the same clothes. That's Oh, not what I'm no, talking él está about. hablando de cuando se visten igual a los del mundo. No, no estoy hablando de eso. Some people say, oh, it's because he's talking about eating pork. Entonces dicen otros, no, él está hablando de que la gente que come el puerco, el cerdo. Right? Some people say, oh, he's talking about going to church on the Sabbath instead of on Sunday. Y otros dicen, no, está hablando de que cuando la gente va a la iglesia los sábados en vez del domingo o el domingo en vez del sábado. This is a very shallow application. Esto es una aplicación muy superficial. Right? What is the apostle talking about? Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? If you're going to be faultless compared to a perverted generation, If you're going to be faultless. yeah, blameless. Si vas a estar sin mancha comparado a los que están acá,
One, it's because Christ cleansed us. Uno es porque Cristo nos limpia. But two, Pero segundo, which is very important because it goes with your repentance, que es muy importante porque va alineado con tu arrepentimiento. right? Work out your salvation with fear and trembling. All right, we just read it, verse 12. Let me go back to it. Ok, cuida tu salvación con temor y temblor. What does that mean? It means this. ¿Qué quiere decir esto? It says, do not share with ideas that are worldly just because they sound good. Que dice que no compartas con ideas que son del mundo solamente porque suenan buenas. Right? The baby boomer generation had a very good idea. Los baby boomers tenían una idea muy buena. Let's live and let be. Vamos a vivir y dejar que otros vivan. Oh, vamos a vivir y déjalo ser. Oh, they want to live their life, you Ah, know. ellos quieren vivir su vida. We just let them be. Vamos a dejarlo ser. Oh, déjalo ser. All right? That was the baby boomer generation. Esta era la generación baby boomers. What happened? Ahora, ¿qué pasó después de eso? We had Gen X follow up. Tenemos la generación X que seguía, Right? o X, perdón. X. They're all now in their 40s and 50s as well. Ahora tienen como 40 y 50 años. They have almost no political influence. No tienen influencia política. They have almost casi no de nada. influence, even in the church. They have no Ni influence en la anywhere, just iglesia ni about. en ningún lado. And the big names all died. Y los que eran famosos ya todos se murieron. Interesting. Muy interesante. Right? Then the millennials came. Y después llegaron los millennials. I'm a millennial, so it hurts me. Yo soy un millennial, así que también me afecta a mí o me duele. But my generation seems to think everything's okay. Y mi generación cree que todo está bien. Oh, you know, that's just how they like to live. Ah, es que les gusta vivir así. Right? We started bringing philosophy into the church. Entonces empezamos a traer filosofía a la iglesia. All right? Every idea is okay. Todas las ideas están bien. No, not every idea is okay. No, no todas las ideas están bien. Not every idea is equal. No todas las ideas son iguales. All right? How many of you heard this in school? Ask your questions. There's no such thing as a stupid question. ¿Cuántos les dijeron esto en la escuela? Hagan preguntas. No hay una pregunta estúpida. Right? Pastor said there are stupid questions out there. La pastora aún afirma que hay unas preguntas que son estúpidas. There are stupid answers out there. Hay unas respuestas que son estúpidas. But somewhere down the line, people started getting offended and say, no, there's no such thing as bad and good. Pero en las líneas, en el tiempo, la gente empezó a ofenderse y decir, no hay preguntas ni respuestas So estúpidas. hold on to that thought. Let's keep going forward. Entonces, quédense con este pensamiento y sigamos. Hold firmly to the message of life. 16. Manteniendo en alto la palabra de vida. Then I can boast in the day of Christ that I didn't run or labor for nothing. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. That's hard. As a minister, that's a hard word to read. Como ministro. Yeah. Esto es una palabra muy difícil de leer. Because we run the risk that some of the people that we ministered to Porque corremos el riesgo que algunas de las personas que le hemos ministrado are going to do absolutely nothing with what we teach them. van a hacer absolutamente nada con las cosas que nosotros le enseñamos. That's a scary thought. Eso es un pensamiento que me da miedo. 17, but even if I am poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que producen de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. That's such a poetic way to say, even if they kill me, I will be happy that I served you. Esto es una manera poética de decir que aunque me maten, yo estaré agradecido de poderles haber servido. How many of us still feel that way today? ¿Cuántos de ustedes se sienten así hoy? Or how many of you look for ways to serve others? ¿Cuántos de ustedes buscan la manera de servir a otros? Or are we voting just to see what benefits we can get? ¿O estamos haciendo esto nomás para sacar provecho? All right, we look at candidates that give us what we want. Miramos a los candidatos para ver si nos pueden dar lo que queremos nosotros. I want my life to be easier. I want everything to be easy for Yo me. quiero que mi vida sea más fácil, que todo lo que consiga sea fácil. No, you don't. No, You don't. no quieres esto. Trust me.
Confía en mí. Verse 18, it says, in the same way you should also be glad and rejoice with me. Versículo 18 dice, así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Right, so let's go into the next chapter. Vamos al próximo capítulo. Right? Because Apostle Paul here, where is he again? Porque el apóstol Pablo, ¿dónde está otra vez? He's in prison. Él está en la And we already prisión. talked about the details. Ya hablamos de los detalles And he's trying to encourage y él quiere motivar a church a la iglesia that's in a slightly better position than him. que está en una posición mucho mejor que él. Why? Un Because poco he's in mejor que prison. él. ¿Por qué? Porque él está en prisión. Right? Who in here is in prison? ¿Cuántos de ustedes están en prisión? Don't raise your hand. No levanten su mano. Because if you are in a prison, Pastor Correa will pray that bondage off your life. Porque si están en prisión, entonces la pastora Corey va a orar para derrumbar esa fortaleza. But be careful now. Sometimes she will slap it out of you. Pero tengan cuidado porque a veces los va a cachetear para sacarle esa fortaleza. But it works. Pero si funciona, It's very effective. es de mucho efecto. It hasn't failed yet. No ha fallado. So, finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write to you again about this is no trouble for me and is a protection for you. Por los demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad. So watch this, because he's going to give us some warnings here. It says, watch out for dogs. Y aquí nos da una advertencia, nos dice, cuídense de esos perros, Let's read that again. Watch out for dogs. cuídense de esos perros. Who are the dogs? ¿Quiénes son los perros? Well, let's continue. Watch out for evil workers. Cuídense de esos que hacen el mal. Oh, 3, Oh, versículo we're chapter 2. 3, we're in verse 2. 3, versículo 2. All right, we're just moving forward in the book of Philippians. Watch out for dogs. And Cuídense de watch esos out perros. for evil workers. Y cuídense de esos que hacen el mal. Watch out for those who mutilate the flesh. Cuídense de los que mutilan el cuerpo. Right now, some of us, we heard that growing up in church, and they wanted to apply that to earrings and tattoos and all kind of things. Muchos de nosotros escuchamos este versículo en la iglesia y lo quieren aplicar a los que usan aretes o tienen tatuajes. Right? That's not what it's talking about. No está hablando este How do we versículo know? de esto. ¿Por qué? Because he explains it. Porque él lo Verse 3, he explica says, aquí en el versículo 3. for we are the circumcision. Porque la circuncisión somos nosotros. What you talking about, Paul? ¿De qué está hablando, Pablo? The ones who serve by the Spirit of God boast in Christ Jesus and do not put confidence in the flesh. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecimos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Right? So verse 4, it says, although I once had the confidence in the flesh, if anyone else thinks he has grounds for confidence in the flesh, I have more. Y aquí en el 4 dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Watch this. Circumcised the 8th day Circuncidado al 8º día, of the nation of Israel of the tribe of Benjamin, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, a Hebrew born of Hebrews. hebreo de pura cepa. Regarding to the law, a Pharisee. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. And regarding zeal, persecuting the church. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Regarding the righteousness that is of the law, blameless. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Man, we got people like that. Tenemos a gente que es así. What was he talking about? ¿De qué estaba hablando él? That's the mutilation of the flesh. Esta es la mutilación del cuerpo. Why? Because they put trust. ¿Por qué? Porque confían. What's he talking about? ¿De qué está hablando aquí? Superficial. Lo superficial. Of what we can accomplish just in the flesh. Los logros de la carne. Because these are things you can do without the Spirit of God. Porque esas son las cosas que puedes hacer sin el Espíritu de Dios. So watch what he says in verse 7. He says, but everything that was a gain to me, Y en el versículo 7 dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, I have considered to be a loss because of Christ. ahora lo considero pérdida por causa de Cristo.
Everything that was a gain to me, I've considered to be a loss because of Christ. Todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por la causa de Cristo. And I'm still meditating on this one Yo todavía estoy meditando en esto, because we have areas, I have areas, porque tenemos áreas, yo tengo áreas, where I trust more in myself than in God. donde confío más en mí mismo que en Dios. I trust more in my knowledge Confío más en mi conocimiento or my experience. o en mis experiencias. And I have to meditate, God, is this really what you want for me? Y tengo que meditar y decir, Dios, ¿verdaderamente eso es lo que tú quieres para mí? All right, we're working out every day. Estamos trabajando en esto todos los días. Right? More than that, I also consider everything to be a loss in the view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. Because of him, I have suffered the loss of all things and consider them filth so that I may gain Christ. 8. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. And be found in him, not having a righteousness of my own from the law, but one that is through faith in Christ, the righteousness from God based on faith. Y encontrarme unido a él, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. All right, verse 10 says, my goal is to know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conformed to his death. Versículo 10. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. So let's do this. For the Hagamos time. esto. Let's go porque ahead and es skip tiempo. to chapter 4, Vámonos hasta el capítulo 4, verse 8. versículo 8. It says, finally, brothers, Por último, hermanos, whatever is true, finish it off. whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, and whatever is pure, whatever is lovely, and whatever is commendable, if there's any moral excellence and if there's any praise, dwell on these things. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. All right, do what you have learned and received and heard and seen in me, and the God of peace will be with you. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. All right, so verse 10 to 13, I'm going to read it, and then we're going to go. So it says, I rejoice in the Lord greatly that once again you renewed your care for me. You were in fact concerned about me, but lacked the opportunity to show it. 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tienen intereses, solo que no había tenido la oportunidad de demostrarlo. I don't say this out of need, for I have learned to be content in whatever circumstance I am. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. I know both how to have little and I know how to have a lot. In any and all circumstances, I've learned the secret of being content, whether well-fed or hungry, whether in abundance or in need. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado o como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. So verse 13, it says, I am able to do all things in Christ who strengthens me. Verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Where is Paul? ¿Dónde estaba Pablo? Thank you, Pastora. Nadando en aguas negras. Right? Benji would just flat out say, swimming in shit. Is that ugly? Benjamín diría que estaba nadando en estiércol, el caca, en Right? caquita. Just flat out. I know it's ugly. Yo sé que suena feo. And in that, Y en eso, he takes time to encourage others. en medio de esta situación donde está viviendo él toma el tiempo para motivar a otros.
And he makes a declaration that today Y hace una declaración que hoy people use to say this is why they deserve a big house or a Lexus. la gente usa para decir que ellos merecen un Lexus o una casa grande. I deserve all things in Christ who strengthens me. Yo merezco todas big las house, cosas thank you, en Lupe, Cristo yes. porque Él es el que me da la fuerza. This is what they do. How many of you Esto heard es lo que that? hacen. You've heard that verse preached so many times. Ustedes han escuchado que predican este versículo muchas veces And very few times they tell you that he's swimming in his own poop. y pocas veces les dicen que Él estaba nadando en el estiércol ahí de las aguas negras. It has a En las aguas completely sucias. different meaning. Tiene un significado completamente diferente ahora, Does it not? ¿o no? We read a verse that we started off with. Leímos un versículo en el principio And I want us to end with it. y quiero terminar con él. Because to live is Christ. Porque para mí el vivir es Cristo And to die is gain. y el morir es ganancia. Make it your slogan. To live is Christ. Conviertan este versículo en su eslogan. Para mí el vivir es Cristo And to die is gain. y el morir es ganancia. Amen. So let's pray. Entonces vamos a orar. So Father God, we just give you thanks Padre, te damos gracias because your word porque tu palabra is more than enough. es más que suficiente. Father God, even more so, Y aún más, Señor, heaven el cielo means that we have you. significa que te tenemos a ti. And so God, we are in heaven. Así que, Señor, estamos en el cielo. And just as the apostle says, seated in heavenly places Y así at the como el right hand of the Father. apóstol dijo que estábamos sentados a la diestra del Padre. So Father, thank you. Te damos gracias, Padre. But God, even so, we repent from the times, Pero aún así nos arrepentimos por esos tiempos, those moments esos momentos where we've wanted to water down your gospel, donde queremos diluir tu evangelio, your declaration, tus declaraciones, your principles, tus principios, because we want a better life. porque queremos una vida mejor. But God, the truth is, Pero en verdad, Dios, just as you declared, he who seeks his life would lose it. así como tú declaras que el que ama su vida la perderá, But he who gives his life pero el que da su vida for Christ para Cristo, por Cristo, would find it, la va a encontrar and abundantly. en abundancia. God, we ask that you would bring us back to your principles. Dios, te pedimos que nos atraigas nuevamente a tus principios, que nos lleves And in a nuevamente a tus time where principios. the enemy Porque en un tiempo donde el enemigo is sounding off está haciendo ruido everywhere, por todos lados, God, that it be your declaration que sea tu declaración, in Señor, us en nosotros, that's even louder. que sea aún más alta. So thank you, Lord, Así que gracias, Dios, because we know that you operate in us porque sabemos que tú operas en nosotros for your glory para tu gloria and to forever expand y para poder expandir your kingdom. tu reino. So thank you, Father. Así que gracias, Padre. In the name of Jesus, En el nombre de we Jesús, give you thanks. Amen. te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Y antes de despedir, quiero And before pedirle we que se ponga en dismiss, pie I want to ask you to stand on your feet y vamos a buscar un texto en la Biblia. and let's look for a verse in the La semana Bible. pasada lo leímos, hoy cantamos el mismo canto de la Last week bendición. we read it and we sang it. Y quisiera que lo declarásemos antes de irnos sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos. And I want us to declare it over our families, over our children, over our lives. Entonces en el libro de Números, capítulo 6, versos 23 en adelante, Numbers 6, 23 and on. vamos a leer el 24 para leer la bendición directamente. 24. Esta es la bendición que yo creo que como familias debemos estar haciendo en nuestros hogares. This is the blessing that I believe that we should be doing in our homes as a family. Dice, todos juntos por favor, Let's read them together. el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su mano.
El Señor te muestre su favor y paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo les bendiga. Amén. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Señor, Jesus, bendecimos tu nombre we bless your name. y declaramos esta palabra sobre cada familia And we declare this word over each que family está aquí representada. that is here present, Señor, los que están en el salón virtual. those that are also in the virtual online, Y Señor, que tú puedas extender de tu gloria so that you can extend of your glory en nuestros hogares. in our homes. Señor, estamos clamando, We're crying out, Lord, Señor, para que aprendamos de ti. so that we may learn of you, Señor, y tener la misma actitud que tú tuviste. and so that we may have the same attitude that you had, Señor, para que podamos so that we can, show tu nombre y tu your gloria. name and your glory. Ahora, Señor, vamos de este lugar. And we're leaving from this place, Lord, Señor, en poder. in power, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo. with the anointing of your Holy Y Spirit. Señor, te pedimos valentía And we ask you to give us the courage para predicar tu palabra. to preach your word Señor, operar. and to operate Señor, con coraje, con valentía en todo lugar. with the strength everywhere we go, Y demostrar quién tú eres. and to show who you are, Quién habita en nosotros. and that you Jesucristo. dwell in us Jesucristo. with courage. Así que, Señor, yo envío esta congregación So in the name of Jesus, I send this congregation para que el mundo conozca so de that ti. the world can know of you. En Cristo Jesús. In Christ Jesus, Amén. amen. Amén. Amen. Dios me los bendiga y los esperamos you. el martes a las Everybody 7:30 Tuesday en la at sala virtual. 7:30 online in our Bendiciones. virtual room. Blessings.